Bueno, hermanos, pues hoy me gustaría compartir con vosotros algo que de alguna manera sirva como final de curso. Sí, ya sé que el final de curso lo hicimos finales de junio, madre mía, un jaleo. Pero para mí, final de curso es ahora, porque mañana me voy de vacaciones. Entonces, ahora ya sí. Llevo una semana y media de vacaciones, pero ahora ya sí. Ahora ya cogemos vacaciones bien. Todavía me quedan 2 semanas, así que bien. Y entonces, antes de irme me gustaría dejaros con algo que de alguna forma nos sirva también de reflexión de cómo nos ha ido en este curso que de alguna forma hemos cerrado, ¿no? Seguramente no voy a predicar nada hoy que no hayas escuchado alguna vez, pero no por eso es menos importante y creo que de vez en cuando también es bueno recordarlo. Además, durante este curso, nuestro pastor nos ha estado predicando sobre seguir a Jesús. Y creo que esto sobre lo que voy a hablar hoy está muy relacionado con este tema, ya que de alguna forma podríamos decir que es una consecuencia, es decir, es cómo vivimos una vez que decidimos seguir a Jesús. Y digo, hermanos, que es como una especie de cierre de curso, porque puede servirnos también para reflexionar en lo que hemos estado haciendo. Cuando íbamos al colegio, luego ya cuando uno es más mayor no, porque te ponían notas, ¿no? Del 0 al 10. Pero cuando eras más pequeño y ibas al colegio, eso te ponían 2 cosas. PA o N o NM, no me acuerdo bien. NM, ¿verdad? Era progresa adecuadamente o necesita mejorar. ¿Vale? Al final de la predicación veremos cómo acabamos cada uno. Y voy a intentar ir al grano, no porque me vaya a ir de vacaciones, sino porque hay alguien que dice, mira, oye, es verdad, hoy no me lo ha dicho nadie, pero por lo general siempre hay alguien que me recuerda que lo bueno si es breve, 2 veces bueno. Oye, es verdad que como hay menos gente, falta gente de la que me lo dice, pero está bien. Entonces, el texto que vamos a tratar, hermanos, pues si queréis ir buscándolo, está en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Haciendo un resumen muy rápido para ponernos en situación, Pablo tiene que escribir esta carta a los creyentes en la provincia de Galacia, ya que aunque habían comenzado bien su andadura como iglesia, ahora enfrentaban una crisis importante entre la ley y la gracia. Mirad, esta semana he aprendido, después de 40 años, esta semana he aprendido qué significa espiritual. ¿Sabéis qué significa espiritual? Pues ni más ni menos que tener al Espíritu Santo y ser guiado por él. Con lo cual, que he descubierto que no hay gente más espiritual que otra. O eres espiritual o no lo eres. Exactamente. ¿Sí? Yo he llegado... Ha sido una revelación importante. ¿Por qué? Porque en general hay gente que va de súper espiritual por la vida. Y entonces aquí en Galacia pasaba algo parecido. Llegaron estos súper espirituales a decirles que, claro, que para ser salvos debían de cumplir la ley y que para ello había que circuncidar. Y entonces ahí Pablo pues tiene que decirles, ¿qué está pasando aquí? Y entonces les escribe una carta para enfrentarles y dejarles claro que la salvación no era por circuncidarse o no, sino era por fe en Jesucristo. Y esto también llevaba a Pablo a hablar sobre la libertad cristiana, que difiere mucho también de lo que el mundo entiende por libertad. Y a Pablo, hermanos, por lo general, si leéis muchas de sus cartas, le gustaba hacer una parte teórica y una parte práctica. Y en este caso, la parte práctica serían los 2 últimos capítulos, que es donde vamos a ir. Más concretamente, hoy nos vamos a centrar en el capítulo 6. Así que vamos a leer Gálatas 6, del 1 al 10. Es interesante porque ayer creo que fue el pastor, volvió a poner algo en Facebook donde ponía Gálatas 6.2, que es uno de los textos que hoy vamos a ver. Ya van 2 veces seguidas en las que de alguna forma el Señor también confirma que lo que voy a predicar con lo que en algún momento también se pone ahí. Y el pastor no sabía que iba a predicar, así que... Vale, vamos a leer, hermano, voy a leerlo en la versión de la palabra. ¿Lo tenéis todos? Dice así: hermanos,
Si alguno incurre en falta, vosotros, los animados por el Espíritu, corregidlo con amabilidad. Y manteneos todos sobre aviso, porque nadie está libre de ser puesto a prueba. Ayudaos mutuamente a soportar las dificultades, y así cumpliréis la ley de Cristo. Si alguno se figura ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine su propia conducta y sea la suya, sin compararla con la del prójimo, la que le proporcione motivos de satisfacción, pues cada uno debe llevar su propia carga. Por su parte, el que recibe instrucción en la fe debe compartir todos sus bienes con el que le instruye. No os hagáis ilusiones, de Dios no se burla a nadie. Lo que cada uno haya sembrado, eso cosechará. Quien siembre para satisfacer sus apetitos desordenados, de ellos cosechará frutos de muerte. Mas quien siembre para agradar al Espíritu, el Espíritu le dará una cosecha de vida eterna. Y en estos dos últimos versículos es donde nos vamos a centrar, que dice: no nos cansemos de hacer el bien, ya que si no desfallecemos, a su tiempo recogeremos la cosecha. En una palabra, aprovechemos cualquier oportunidad para hacer el bien a todos y especialmente a los hermanos en la fe. Hasta ahí el texto, hermanos, que vamos a tratar. Pero como decía, sobre todo nos vamos a basar, aunque luego iremos al resto de versículos que hemos leído, pero sobre todo nos vamos a basar en estos dos últimos versículos que de alguna forma resumen todo lo que el apóstol Pablo había dicho en los versículos anteriores. Y en estos dos versículos encontramos cuatro cosas que hoy vamos a ver. Por un lado, una tarea o un deber que tenemos que hacer. Por otro lado, la oportunidad de cuándo hacerlo. Otra cosa que es una advertencia que tenemos que tener en cuenta. Y lo último, una promesa. Y ahí tenéis los 4 puntos que voy a tratar hoy en la predicación, para que veáis cuando voy llegando al final. Entonces, el primero, hermano, sería el deber o la tarea. Esto es fácil. Dice el versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien. Con lo cual, ¿cuál es la tarea? Hacer el bien. Y yo creo, hermanos, que más o menos todos tenemos claro qué significa esto. Pero por si acaso, hacer el bien implica realizar acciones que beneficien a los demás y fomenten el bienestar común. Además, lleva implícito la conducta de no esperar algo a cambio o que me devuelvan el favor cuando hago algo, ¿vale? Con lo cual, lo primero que vemos es que esta tarea de hacer el bien engloba a otras personas. No es algo que yo haga para mí mismo, sino es más bien algo que hago para los demás. Entonces ya tenemos clara cuál es la tarea y a quién se la tenemos que hacer. Pero es también importante, hermanos, esta tarea no me la invento yo, ni siquiera se la inventa el apóstol Pablo. Fijaos, el propio apóstol Pablo en Efesios 2:10 dice: lo que somos, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús, para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Es decir, que hagamos el bien es el propósito de Dios para nosotros, ¿vale? Y si aún así todavía dices, bueno, pues todavía no me has convencido, bueno, pues te voy a dar un último argumento. En Hechos 10:38 dice: de cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y lo llenó de poder, de cómo Jesús pasó por todas partes haciendo el bien y curando a todos los que padecían oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y diréis, pero esto era Jesús. Ya, pero hemos dicho que somos seguidores de Jesús. Y ser seguidores de Jesús implica ser como Jesús. Con lo cual, si Jesús iba haciendo el bien, y es nuestro ejemplo a seguir, nosotros hemos de hacer el bien. ¿Estamos de acuerdo? Vamos bien. Entonces, hermanos, la tarea está clara. Hemos de hacer el bien a todas aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor. Vale, pero ¿cómo hacemos el bien a los demás? Porque parece como que esto de hacer el bien suena como algo muy genérico, ¿no? Vale, pues vamos a ir a los versículos que hemos leído del capítulo 6 para bajarlo un poco a tierra, para ir un poco a cómo practicamos esto de hacer el bien, ¿no? ¿Qué nos dice aquí? Mirad, por ejemplo, en el versículo 1 dice: hermanos, si alguno incurre en falta, vosotros los animados por el Espíritu, corregidlo con amabilidad.
Es decir, hacemos el bien cuando corregimos a otro. Vale, pero cuidado con esto. Claro. El texto dice, y lo dice bien claro, hacerlo con amabilidad. Porque claro, lo de corregir a veces nos gusta. Porque además nos da ese sentimiento de, es que yo te voy a poner en tu sitio porque te lo has ganado, ¿no? Entonces nos gusta corregir, pero lo de la amabilidad se nos olvida. Un poco más, ¿no? Hermanos, yo creo que la corrección forma parte de nuestra vida. Porque si en algún momento alguien no nos corrige, seguiremos haciendo cosas mal toda la vida. Imaginaos a un niño al que no se le corrige nunca. Pues solo hay que salir a la calle para ver al niño, desgraciadamente. Pero estamos de acuerdo en que ser corregidos en la vida es algo normal y algo necesario, ¿no? Entre otras cosas también porque yo creo que la corrección también nos ayuda a no salirnos del camino. Pues si alguien te avisa cuando te estás empezando a salir, pues es buen momento para volver a reconducirte, ¿no? Ahora, hermano, si en algún momento nos vemos en la tesitura de tener que corregir a alguien, hemos de hacerlo con amabilidad. Y aquí aplicamos la consigna de exploradores que sirve para prácticamente todo, que es haz a los demás como quieras que te hagan a ti, parafraseando Mateo 7:2. Porque yo no sé a vosotros, hermanos, pero puestos a que alguien me llame la atención, pues que lo haga con cariño, ¿no? Hablándome bien. Porque que se ponga tenso y se ponga un energúmeno para llamarme la atención, pues ya me gusta menos, ¿no? Pues hermanos, si yo prefiero que me lo hagan así, pues yo también tengo que hacerlo así, ¿no? Y luego otra cosa, hermanos, yo creo que no se nos debe olvidar cuál es el propósito de la corrección. Y ese propósito, hermanos, siempre tiene que ser, de alguna forma, la restauración. O hacer el bien al otro. Nunca corregimos a alguien para humillarlo, para hacerle de menos, para qué malo eres. No, hermano. No tiene ningún sentido y está muy alejado de lo que Dios está diciendo. Si tenemos que corregir a alguien, lo hacemos por su bien, porque le amamos y porque nos damos cuenta de que quizá está haciendo cosas que no corresponden con lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Intentamos así que vuelva un poco al buen camino, ¿no? Porque, hermanos, no, en ningún momento buscamos ser superiores que otros, porque al final todos patinamos, hermanos. Todos. Es decir, aquí el que más o el que menos, en algún momento hemos patinado y seguimos haciendo. ¿Vale? Así que, hermanos, más que humillarnos y creernos superiores, todos juntos nos ayudamos para seguir caminando hacia la eternidad con Dios. Ahora, hermanos, todos podemos corregir a otros. Fijaos, el versículo dice, los animados por el Espíritu. Es decir, hermanos, yo creo que también tenemos que tener cuidado en cómo está nuestra vida antes de ir a corregir a alguien. Porque si nuestra vida no está en consonancia con Dios, cuidado con lo que vamos a corregir, porque lo mismo, si nosotros también estamos un poco desviados, la corrección que vamos a dar tampoco será correcta. Entonces, primero, ¿cómo estamos? Y si nosotros estamos alineados con Dios, entonces podemos proceder a corregir a Dios. ¿Amén? Y hermanos, a veces es mejor dejar, para eso tenemos pastores, es mejor dejar ciertos asuntos en sus manos y que sean ellos los que ejerzan este tipo de corrección. Porque tienen más experiencia y porque están más preparados para eso. Y no a veces coger nosotros un poco el toro por los cuernos y acabar un poco liándola en según qué cosas, ¿no? Así que bueno, esa sería la primera cosa. La segunda cosa que podemos hacer para hacer el bien, dice el versículo 2, ayudaos mutuamente a soportar las dificultades y así cumpliréis la ley de Cristo. En otras versiones dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hermanos, todos somos compañeros en el mismo viaje y estamos llamados a ayudarnos mutuamente. Hermanos, estaréis conmigo en que cuando las cosas se hacen con compañía, se ven de manera diferente a cuando las hacemos solos, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo muy tonto. Desde el año pasado, ¿qué pasado fue? Yo quiero decir, aprovecho los meses de verano y acabo yendo al cine solo alguna vez.
a ver una película de superhéroes, porque tengo los colegas que ya se han cansado de ella, cosa que es normal. Entonces voy a ir alguna a verla solo. El pobre Samu ya ha sufrido bastante, no lo hago sufrir más al pobre. Pero voy solo, al final dices, pues es el cine, ¿no? Te sientas a llevar una película, pues tampoco... Yo además, que soy de poco hablar, pues ni tan mal. Ahora, hermanos, nunca me oiréis decir que la experiencia de ir al cine solo es mejor que la experiencia de ir al cine con amigos. ¿Por qué no? Porque la experiencia de ir al cine con amigos siempre es mucho más enriquecedora y gratificante que hacerlo solo. Pues, hermanos, nuestro viaje como creyentes pasa un poco lo mismo. No es lo mismo hacerlo solo que hacerlo con hermanos. Es bueno, hermano, tener compañía, tanto en los buenos momentos como también en los malos. Ya que, hermanos, sobre todo en los malos momentos, pues se pasan mucho mejor acompañados, ¿no? Y, hermanos, Dios es sabio. Y en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, repite muchas veces muchas cosas que debemos de hacer unos por otros. Habla de soportaos, amaos, servíos, someteos, sobrellevar las cargas. Hay muchos textos que hablan de cosas que tenemos que hacer los unos por los otros, hermanos. Con lo cual es una parte importante. Y, hermanos, tenemos claro que no nos salva la fe del hermano. Pero el viaje acompañado se hace mejor. Ahora, esto también, hermanos, requiere por nuestra parte paciencia, tolerancia, compasión, humildad y cualidades parecidas. ¿Para qué? Para aguantarnos. Porque, hermanos, al final cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Y entonces, pues cada uno es diferente, tiene su carácter, tiene sus cosas, con lo cual eso también requiere que entre todos pues tengamos paciencia, tolerancia, no queramos, es que yo siempre soy más que el otro, no, pues lo que ya sabemos, ¿no? Y, hermanos, es que Dios es así con nosotros, con lo cual también nosotros debemos de serlo así con los demás. ¿Amén? Pues ya no tenéis excusa para no aguantarme. Y hay una tercera cosa que está muy relacionada con esta última que hemos visto, y es que en el versículo 6 dice: por su parte, el que recibe instrucción en la fe debe compartir todos sus bienes con el que lo instruye. Y oye, cuando he visto esto he dicho, vaya, alumnos de ISTE, tomad nota de este texto, ¿eh? No, pero fuera de bromas, hermanos, estamos llamados a cubrir las necesidades de los obreros cristianos. Y no hablamos solo de economía, que también, y lo hacemos con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, pero también hablamos, hermanos, de reconocer su labor, de darles ánimo, de orar por ellos, de estar ahí cuando lo necesitan, de no darles más guerra de la vida, de escucharlos, de aguantarlos cuando tienen un día torcido. Hermanos, me pasó algo curioso y bonito en el campamento este que tuvimos hace poco. Reconozco que no tenía ninguna gana de tener una patrulla, de ser comandante de patrulla. Uno ya va teniendo una edad, y lo de aguantar a 8 jóvenes con la hormona revuelta, a los que no conoces y que te están diciendo todo el día, oye, bro, ¿por qué quieres que te diga? Pues, hombre, ya a uno le va costando, ¿no? Pero bueno, tuve patrulla, hermano. Y en dicha patrulla sí que había una muchacha, la que ya había tenido en la patrulla en el campamento anterior que habíamos tenido, hace como 2 o 3 años. Y entonces, después del primer devocional, se acerca a mí y me dijo, ¿sabes qué? Hay unas palabras que dijiste la otra vez que estuvimos juntos que me marcaron y no se me olvidan. Así que gracias. Y, hermanos, en ese momento, primero entendí que la voluntad de Dios está muy por encima de lo que yo quiero. Y segundo, me di cuenta, hermanos, de la importancia que tiene que tengamos unas palabras de cariño con aquellos que nos dirigen. Pero no solo en la iglesia, hermanos, también fuera. Ya sea en tu trabajo, ya sea en tus clases, donde sea. Pero qué importante es, hermanos, que a veces tengamos esas palabras de cariño con la gente que nos dirige. Por eso, hermanos, no siempre se habla de dinero, aunque esto sea importante, pero hay otras muchas cosas que también podemos y debemos hacer para apoyar y ayudar a los pastores y a los que dirigen la congregación. ¿Amén?
Pues con esto terminamos el primer punto. Parece que me habían callado aquí, pero no. Este era el más largo, ¿vale? La tarea, ya la tenemos clara. Ahora, la oportunidad. Es decir, ¿cuándo podemos hacer el bien? Bueno, pues el versículo 10 dice: aprovechemos cualquier oportunidad para hacer el bien a todos. Entonces, hermanos, parece que no tenemos dónde escapar, porque parece que cualquier ocasión es buena. Cualquier momento es bueno para hacer el bien a alguien. No tenemos que esperar a levantarnos con el pie correcto. Cada uno es el derecho a la izquierda. Ahí ya. Ni a que estemos de buen humor. Hoy sí me apetece hacer. Ni a que tengamos tiempo. ¡Ay, el tiempo! Ni a que nos vaya bien hacerlo. Ni nada parecido, hermano. Sino que nos dice que cualquier oportunidad es buena para hacer el bien. Amén. Y hermano, yo creo que si somos sinceros con nosotros mismos, todos tenemos oportunidades en nuestro día a día de hacer el bien a otros. Todos. Otra cosa es que no las veamos o que las veamos y no las hagamos. Porque quizá priorizamos otras cosas en nuestra vida, ¿no? Hermanos, todos llevamos una vida como muy ajetreada, ¿no? Muchas veces nos faltan horas en el día para poder hacer todas las cosas que nos gustaría hacer. Entonces, frases como no tengo tiempo para mí, ¿cómo voy a sacar tiempo para otros? Es una frase muy recurrente que todos en algún momento quizá hemos podido decir, ¿no? O nos decimos. Pero a veces, hermano, esto también nos pasa porque somos un poco como los burros. Que vamos solo a lo que vemos, en lo que estamos enfrascados ahora, lo que ahora nos tiene preocupados, lo que ahora necesitamos, ¿no? Un poco ese pensamiento que nos hace egoístas de pensar únicamente en nosotros y en lo que yo necesito ahora, ¿no? Pero, hermanos, ese pensamiento está muy alejado de lo que Dios nos está enseñando. Y Jesús, hermanos, volviendo a Él cuando estuvo en la tierra, nos enseñó la importancia de atender a los demás y ayudarles. Amén. Jesús priorizaba el atender a la gente muchas veces por encima de lo que Él necesitaba en ese momento. Y, hermanos, tanto que acabó muriendo en una cruz para ayudarnos a todos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Creéis que le apetecía hacerlo? ¿Que ese día se levantó con ganas de decir, venga, hoy vale, vamos a ello? No creo, ¿no? ¿Creéis que tenía necesidad de hacerlo él? Seguramente no. Imaginaros que hubiera dicho, es que no tengo tiempo ahora, o estoy a otras cosas. Perdonad que frivolice un poco con la situación, hermanos, pero quiero llevaros a que muchas veces nosotros utilizamos ese tipo de excusas para no hacer las cosas y no nos damos cuenta que Dios no lo hace. Amén. Y, hermanos, tengo una mala noticia para vosotros. Nunca nos sobrará tiempo ni dinero. Es la realidad. Ni siquiera uno dice, bueno, ahora cuando esté de vacaciones, ya verás, voy a aprovechar a hacer todas las cosas que... Llevo 2 o 3 años diciendo, a ver si hago limpieza y empiezo a vender cosas que tengo ahí. Bueno, todavía no lo he hecho. En vacaciones. Si llega a vacaciones, te enfrascas en otras cosas, o descansas, o te olvidas. Entonces, nunca nos va a sobrar tiempo ni dinero para hacerlo. Pero aún así, hermanos, es nuestra responsabilidad hacer el bien a otros. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es aprender a gestionar nuestro tiempo según lo que Dios quiere para nosotros. Según lo que Dios quiere para nosotros. Que seguramente es diferente a cómo nosotros queremos gastar nuestro tiempo. Y además esta parte tiene también como una segunda interpretación, porque algunos teólogos creen que esta frase de Pablo alude al tiempo que precede a la segunda venida de Cristo. Lo cual haría que la traducción más correcta fuese, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Es decir, esto también nos enseña, hermanos, que tenemos que aprovechar las oportunidades que tengamos, porque llegará un momento en que ya no las tendremos. Así que, hermanos, como decíamos, tenemos que ser responsables por las oportunidades que Dios nos da para hacer el bien a otros, igual que las oportunidades que Dios nos da para evangelizar. Y si, por algún motivo, todavía no me creéis, podéis luego ir a Mateo 25, del 35 al 40, yo lo voy a parafrasear un poco por encima, pero en ese momento donde Jesús les dice, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, necesité ropa, me disteis para vestirme, y entonces ellos le dicen,
Señor, ¿pero cuándo te hicimos nosotros eso? Y entonces Él les contesta, os aseguro que lo que le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Porque, hermanos, cuando hacemos el bien a otros, lo estamos haciendo a Dios. Alguien me dijo alguna vez que este texto de Mateo es como saber la pregunta del examen. Así que luego depende de nosotros aprobarlo o no. Porque Dios luego nos juzgará por ello. Pero sabemos que va a ser. Es decir, no es un examen sorpresa. Así que debemos de estar preparados para ello. Bien, esa es la oportunidad. Así que una vez que tenemos clara la tarea y sabemos cuándo hacerla, vamos a ver la advertencia. O más bien las advertencias, porque yo he encontrado 3 aquí. ¿Vale? La primera está en el mismo versículo 9 que hemos leído antes, que dice, no nos cansemos de hacer el bien. Es decir, nos vamos a cansar. Y qué malo es el cansancio, ¿verdad? El otro día el hermano Juan Triviño nos hablaba sobre el cansancio y sobre lo importante que es aprender a descansar en Dios, ¿no? Porque, hermanos, todos nos cansamos, sin excepción. Jóvenes, vosotros también os cansáis. Si no ahora, llegará el momento en que os canséis. Es normal, es decir, todos en algún momento nos vamos a cansar. Aguantamos más, aguantamos menos, nos cansamos. Y llegará momentos en que creemos que ya no podemos. Diría, hermanos, que a veces no está fácil cansarnos. Porque con esta vida que llevamos, cada vez como que parece más difícil encontrar un momento para tomarte un respiro. Y si ya encima es verano y con este calor que tenemos, ya hasta dormir es difícil, ¿no? Entonces, como parece que el momento de descanso cada vez es más complicado encontrarlo, ¿no? Y es verdad, hermanos, que muchas veces, por no decir, quizá en un porcentaje muy alto de las veces, el cansancio llega solo. Es decir, por nuestra propia actividad, lo que hacemos en el día a día, pues no va acumulando, ¿no? Pero a veces también, hermanos, creo que nos pasa que nos cansamos porque empezamos a tener pensamientos como, si es que no estoy obligado a hacer tanto, si es que yo ya he hecho bastante, ya a otro le toca hacer más cosas. Y cuando dejamos que esos pensamientos estén en nuestra cabeza, no es que nos cansemos más, es que dejamos que el cansancio nos pueda. Y hermanos, esos son pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente para que dejemos de hacer las cosas que Dios nos ha mandado que hagamos. Muchas veces también nos puede pasar, hermanos, que la mala respuesta de la gente cuando nosotros hacemos el bien o cuando hacemos las cosas que Dios nos manda, pues a veces esas cosas también nos desaniman y hacen que a veces dejemos de hacer las cosas que Dios nos manda porque vemos que la gente, pues que mira cómo responde, ¿no? Yo creo que el pastor nos contaba una vez cómo hoy en día lo de dejar pasar a alguien, cuidado, porque depende a quién dejes pasar, lo mismo se pone tensa. No, perdonadme, pero lo mismo se pone tensa y te dice que ¿por qué la dejas pasar? Y entonces con esas cosas yo, pues se acabó, no dejo pasar a nadie, se acabó, me meto el primero. ¿No? Pues a veces las reacciones de la gente, pues también a uno le hacen decir, voy a seguir yo haciendo el bien cuando me responden así, ¿no? Pero sabéis, hermano, hay un remedio para eso. En la vida hay un remedio para casi todo. Y hoy en día vas a la farmacia y te dan una pastilla para casi cualquier cosa. Entonces también hay una pastilla para eso. ¿Sabéis cuál es la pastilla? La perseverancia. Y hermanos, qué importante es la perseverancia en la vida del creyente. Y lo voy a decir luego otra vez. Me parece una cualidad súper importante. Hermanos, ¿la perseverancia en qué? En Dios y en saber que Él está con nosotros, que no estamos solos, que Él nos ayuda, que Él es nuestra esperanza. Hermanos, cuando nosotros somos capaces de estar alineados con Él y de estar mirándolo a Él, entonces esta clase de pensamientos no vienen a nuestra vida. Y además, aunque estamos cansados, pero ese cansancio no nos lleva a dejar de hacer las cosas, no nos impide seguir con la tarea. ¿Cuándo vienen los problemas? Cuando empezamos a mirar alrededor, cuando dejamos de mirarle a Él y empezamos a mirar el resto de cosas. Entonces ahí, hermanos, es cuando empezamos a sentirnos cansados, empezamos es que no puedo más, porque nos estamos mirando a nosotros, y claro, nosotros con nuestras fuerzas solos, pues no podemos, porque lo necesitamos a Él. Entonces, hermanos, necesitamos ser perseverantes, pacientes, humildes, y tener fe
en Dios para que ese cansancio no pueda con nosotros y podamos seguir haciendo lo que Dios nos da. Otra advertencia, hermanos, que encuentro aquí está en el versículo 4, que dice que cada uno examine su propia conducta y sea la suya sin compararla con la del prójimo, la que le proporcione motivos de satisfacción, pues cada uno debe llevar su propia carga. Hermanos, aunque caminemos juntos, cada uno tiene que aprobar su examen. No es un examen conjunto. Cada uno tendrá que aprobar el suyo. Y hermanos, este texto podría parecer una contradicción entre el versículo 2 y este versículo. Y me voy a explicar. El versículo 2 dice que sobrellevemos la carga los unos de los otros. Y el versículo 5 nos está diciendo que cada uno debe de llevar su propia carga. Entonces parece como que está diciendo dos cosas diferentes en el mismo tiempo. Pero hay una explicación para esto. Por un lado, Pablo estaba preocupado por estas cargas que los judaizantes estaban poniéndole a la iglesia de Galacia. Y en ese contexto, Pablo les dice, señores, ser conscientes, preocuparos por las cargas de los demás y ayudaros a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ahora, ¿qué pasaba con esto? Que había un peligro. El peligro de que la gente se creyera superior al resto al comparar las cargas de unos con las de los otros. Y entonces hay que decirles, nada de compararos, cada uno tiene que llevarlas. ¿Entendéis? Son dos cosas diferentes. Y ahí, hermanos, Pablo les dice, oye, cada uno tiene que hacer su examen personal y sin entrar en comparaciones con nadie más. Además, si fuéramos a los originales en el griego, veríamos que aunque en algunas versiones de la Biblia se utiliza cargas en los dos versículos, en el griego son dos palabras diferentes, ¿vale? Para que viéramos que efectivamente no está diciendo exactamente la misma, ¿vale? Entonces, hermanos, lo que sí tenemos claro, y yo creo que durante la vida uno lo va aprendiendo, es que las comparaciones son odiosas, en general. Todos tenemos cargas que llevar en nuestra vida, hermanos, todos. Y no podemos ni debemos caer en el error de compararnos con otros, porque al final cada uno tiene lo suyo. ¿Recordáis la parábola del fariseo y el publicano? De alguna forma Pablo trataba de advertirles que no fueran como ese fariseo, que iba al templo a orar y lo único que decía era gracias Señor porque no soy como este publicano. Pero hermanos, ese fariseo entraba y salía del templo de la misma manera. Sin embargo, el publicano lo único que hacía era ver la condición que él tenía como pecador. Y solo podía acercarse y pedir perdón por ello. Con lo cual, sus pecados sí que fueron perdonados. Con lo cual, hermanos, no podemos considerarnos superiores a otros, ni tampoco inferiores. Tan malo es una cosa como la otra. Porque al final, hermanos, todos hacemos el mismo viaje y todos somos iguales a los ojos de Dios. ¿Os imagináis si Dios nos viera a unos de una forma y a otros de otra? Yo la verdad es que casi ni me lo imagino, porque cuando uno va por el tiempo y va conociendo a Dios es que no entra en lo que Dios es. No elegiría a unos así a otros, no. Porque Dios nos ama a todos por igual, ¿no? Entonces, hermanos, al final, cada uno sí que ha de preocuparse de cómo está su propia vida con Dios. Por mucho que entre todos nos ayudemos a caminar y vayamos juntos en el camino, al final cada uno decidirá dónde acaba ese viaje. Porque por mucho que ayudemos a alguien, no podemos salvarlo. Porque como hemos dicho muchas veces, y habéis oído mucho desde aquí, la salvación es personal, hermanos. Y cada uno debe tomar su decisión de seguir a Cristo y llevarla hasta el final. Y hay una última advertencia, que no sé si la llamaría advertencia, que veo en estos versículos, pero que sí me parece muy curioso e interesante cómo Pablo deja ahí la puntilla, por decirlo así, ¿no? Y está en el versículo 10, que dice, en una palabra, aprovechemos cualquier oportunidad para hacer el bien a todos, y especialmente a los hermanos en la fe. Y Pablo estaba escribiendo la carta a una iglesia, a los hermanos de una iglesia. Y aún así les dice, hacer el bien a todos, pero les recalca, especialmente a los hermanos de la fe. Es interesante, ¿por qué les recalca si ya está escribiendo una iglesia, ¿no? Si todos son hermanos. Y hermanos, eso, yo creo que todos en alguna, si pensamos en nuestra familia de sangre, está claro que todos hacemos todo lo que podamos
por ella, ¿no? Hacemos más que por cualquier otro, llegamos a más sitios por ellos que por otros, y es algo normal. Tus padres, tus hijos, es lógico, ¿no? Pero hermanos, de alguna forma lo mismo deberíamos hacer con la familia de la fe, que es la iglesia donde Dios nos ha puesto. Y hermanos, lo decimos mucho, somos una familia. Además, yo creo que esta iglesia, si se ha caracterizado por algo durante tantos años, es por ese carácter familiar, ¿no? Porque realmente sí que somos como una familia, ¿no? Pero hermanos, eso también se ha de notar. Y también en uno de los devocionales del campamento, les hablábamos a los chicos de no excluir a nadie, de que de lo que se trata es de incluir al resto, ¿no? Incluso les poníamos ese reto de ponte una persona en la cabeza a la que vas a incluir, ¿no? Y a veces sin querer, pues estás en tu grupo y te cierras y no te das cuenta, ¿no? Y pues oye, vamos a abrir eso y vamos a abrir un poco la vista a lo que tenemos alrededor y vamos a incluir a la gente, ¿no? Y hermanos, pensaba que a veces en las iglesias se crean diferentes grupos dentro de ellas, que en cierto modo es normal, porque acabas teniendo más relación con unos que con otros, y es lógico, ya sea por afinidad, por gustos, por edad. Pero hermanos, eso nunca puede ser algo que acabe excluyendo a otros en la congregación. Hermanos, más bien todo lo contrario. Cada uno de nosotros, que somos la iglesia, debemos de estar con los brazos abiertos. Primero, para recibir a nuevas personas que vengan, y segundo, para abrazar y ayudar a los que ya forman parte y que están pasando por dificultades. A veces nos cerramos tanto en nuestro grupo, hermanos, que perdemos de vista a la gente que está alrededor y que quizás están solos, que no los vemos, que están pasándolo mal, pero no nos damos cuenta porque estamos como muy cerrados en nuestro propio círculo. Y a veces hemos de abrir eso para que otros también puedan estar ahí, ¿no? Porque, hermanos, qué bueno es sentirse y formar parte de la familia de la fe. Amén. Damos gracias a Dios por la familia de la fe que tenemos, hermanos. Deberíamos. Y ahora ya sí, hermanos, voy al último punto. Hemos visto la tarea que tenemos, ¿sí? Hemos visto cuándo hacerla. Y hemos visto algunas advertencias a tener en cuenta para no salirnos de la tarea que tenemos que hacer. Y nos falta lo último, que va a ser como el postre, que es lo bueno, que es la promesa. Y la encontramos en el versículo 9, donde dice: no nos cansemos de hacer el bien, ya que si no desfallecemos, a su tiempo recogeremos la cosecha. Y hermanos, la perseverancia nos lleva a la recompensa. Lo decía antes, qué importante es la perseverancia en la vida del creyente. Y no lo digo yo. Fijaos que Mateo 24:13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es el ejemplo más claro que tenemos de lo importante que es ser perseverantes en la vida. Y aquí Pablo, hermano, nos está diciendo que si somos perseverantes, que al final es que si no desfallecemos en hacer el bien, entonces recogeremos la cosecha. ¿Qué tipo de cosecha? Pues, hermanos, según el versículo 8, hay dos tipos de cosecha, una buena y una mala, como en todo. Entonces vamos primero a la mala. Bueno, vamos a ver primero el texto y luego iremos primero a la mala, que me hago spoilers yo solo. Dice el versículo 8: quien siembre para satisfacer sus apetitos desordenados, de ellos cosechará frutos de muerte. Mas quien siembre para agradar al Espíritu, el Espíritu le dará una cosecha de vida eterna. Entonces aquí vemos que la cosecha tiene mucho que ver con lo que hayamos sembrado. Pues me he quedado... Parece obvio, ¿verdad? Es decir, si siembro patatas, ¿qué voy a recoger? Naranjas. Pues no, patatas. Parece normal, ¿no? Pues, hermanos, en nuestra vida espiritual es lo mismo. La cosecha va a depender de qué estamos sembrando. Y ahora sí, vamos con la parte mala primero, para luego quedarnos con buen sabor de boca al final, ¿no? Y, hermanos, el texto es muy claro. Pablo no se andaba con rodeos, era muy directo. Y si lo leemos en la BLB, todavía más, porque dice: si seguimos nuestros malos deseos, sí, hermanos, nuestros deseos, por lo general, son malos. Eso sí. Y dice: si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. El texto es meridiano. Es decir, en otras palabras,
Si nuestra preocupación, hermanos, está en satisfacer en todo momento lo que nosotros queremos, las cosas que nos gustan, ponernos siempre en primer lugar, en definitiva, lo que hacemos es alimentar una y otra vez nuestra carne, entonces acabaremos separados de Dios. Y eso quiere decir que iremos a la muerte espiritual. No hay otra salida. Pero, gracias a Dios hay otra cosita. Y es que, hermanos, si nuestra preocupación está en seguir a Dios, en leer su palabra, en mantener una relación constante y sincera con Él, en definitiva, si lo que hacemos es alimentar el espíritu, entonces nuestra recompensa, lo que recogeremos, será la vida eterna con Dios. Amén. Y ahora ya sí que voy acabando, hermanos, porque hacer el bien, hermanos, como hemos leído, tiene su recompensa. ¿Cuál es? ¿O cuál será? ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero sí tenemos la certeza de saber que Dios es fiel y que cumple sus promesas. Pero además, sabéis que, hermanos, que no es nuestra tarea saber cuál será la recompensa, cómo será o dónde será. Nuestra tarea, como hemos dicho antes, es hacer el bien en nuestra vida. Porque haciendo el bien marcamos la diferencia y demostramos al mundo que somos hijos de Dios. Así que, hermanos, yo no te voy a hacer el examen. Ni siquiera Dios hoy te va a hacer el examen a ti, aunque llegará un día en que sí pasaremos todos por ahí. Pero creo, hermanos, que sí que es bueno que cada uno se haga el examen a sí mismo. Porque creo, hermanos, que es bueno que tengamos un momento para examinar nuestra vida, para quizá pensar en qué hemos hecho durante este curso y pensemos en qué nota nos ponemos en esta asignatura de hacer el bien. ¿Progresas adecuadamente o necesitas mejorar? En cualquier caso, ¿sabes qué, hermanos? Un necesitas mejorar no es un suspenso. Porque el primer paso para empezar a hacer las cosas bien es darnos cuenta de que las estamos haciendo mal. O de que quizá no estamos haciendo las cosas como se deben hacer, ¿no? Así que si tienes un necesitas mejorar, no pasa nada. Ponle remedio. Y si tu nota, oye, te pones un progreso adecuadamente, muy satisfecho de ello, perfecto, pero sigue haciéndolo. Porque lo que has hecho, pues hecho está. Pero Dios no dice que con lo que has hecho un curso ya te vale. Hay que seguir en ello. No desmayes, porque estás en la buena dirección. Y sobre todo, hermano, lo que decíamos antes, no olvidemos que no estamos solos en esto. Que aquí tenemos una familia de la fe, que nos acompañamos unos a otros, y sobre todo, que Dios siempre va con nosotros. ¿Amén? Pues vamos a orar, hermano. Padre Santo, te bendecimos, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido compartir tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos das fuerzas cada día para seguir adelante, Señor. Gracias porque nos amas. Señor, gracias por el ejemplo tan grande que nos diste, mandando a tu Hijo aquí a la tierra, Señor, para que también estuviera con nosotros, Señor, y nos enseñara, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir su ejemplo, Señor. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades que tú pongas en nuestra vida, Señor, de hacer el bien a otros, Señor. Ayúdanos a mostrar tu amor a otros, Señor, también a través de estas acciones, Señor, y que en todo momento tú seas glorificado en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por todo. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues el Señor os bendiga, hermano.